Veía que hace unos días atrás se celebró el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, en Suiza. Y preguntaba para mí qué es lo que era un foro, y es un lugar, dice que es donde hay comunicación oral, física o por internet, y puede ser privada, y puede ser pública, o puede ser protegida. Hay cosas que la vamos a saber y hay cosas que no la vamos a saber. ¿Y qué es el Foro Económico Mundial? Yo decía, ¿desde cuándo existe esto? Y existe desde el año 1971, ¿no? ¿Y con qué objetivo se junta esta gente? Mejorar el estado del mundo. Ese es el título que ellos tienen. Quieren mejorar el estado del mundo. ¿Y quiénes se juntan en ese Foro Mundial de Economía? Y están los principales líderes, decía ahí, ¿no? En internet. Están gobernantes de naciones poderosas, empresarios, grandes empresarios, que no tienen dos monedas como uno, tienen muchas monedas, grandes empresarios, políticos internacionales, periodistas intelectuales selectos, o sea, no va cualquier periodista, y también están los filántropos y toda esta gente que hoy, le guste o no, son los que se encargan de darle un rumbo al mundo, ¿no? ¿Y qué hacen? Y bueno, analizan problemas que afrenta el mundo. Y entre los tres problemas principales está la salud, la economía y el medio ambiente. ¿Y a dónde apuntan? Apuntan a una agenda que se llama Agenda 2030, donde tiene un título que se llama El Gran Reinicio, ¿no? Ahí vamos, según esta gente. Que es un mundo más inclusivo, un mundo más equitativo, un mundo más justo, ¿no? La gente que maneja los hilos allá arriba, muy arriba, quiere llevar el mundo a ese lugar. Tienen un presidente, un tal Shaw, que este hombre dijo que gracias a la pandemia, ¿no?, entramos en un hecho inusual y reducido para reflexionar, para reimaginar y para reiniciar el mundo, ¿no? Y la pandemia pareció algo muy natural. Pero qué casualidad que del año 71 que se juntan para darle mejor enfoque al mundo, y han pasado cosas en este tiempo que estas personas dicen que son para reflexionar, para reimaginar un mundo distinto y para reiniciar el mundo. Y veía algunos de los objetivos, ¿no? O algunas de las cosas que ellos pretenden. Primero, esto rapidito lo vamos a pasar. No tendrás nada y serás feliz. Así es una. No tendrás nada y serás feliz. Decía, bueno, uno es feliz sin nada. Que me digan que no voy a tener nada y voy a ser feliz, listo, qué sé yo. Cualquier cosa que quieras alquilar, te la llevará un dron a tu casa. Que quieras alquilar, ya no es comprar, ¿no? Otra de las cosas es que Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Habrá muchos países que ocupen ese lugar. No necesitarás un donante por órganos, porque te los van a imprimir. Tremendo, ¿no? Para allá vamos. Salud, economía. Comerás menos carne. ¿No le suena eso? ¿No? Movimientos veganos y no sé cuántas cosas. Tremendo. Un billón de personas andará dando vuelta por ahí por el cambio climático. Habrá un precio global de multa sobre el carbono, para que use carbono. Y bueno, y un par más, ¿no? Te estarás preparando para llegar a Marte, ¿no? Sí, cosas así raras. ¿No? Dice, pero eso está en la agenda de ellos. Y en esto pensaba yo, Dios mío, si caemos en las manos de estas personas, ¿a dónde vamos a parar? Por la gracia de Dios y porque Dios es bueno y misericordioso, ha preparado ya el método o la persona que nos va a ayudar a pasar
todas estas cosas resguardado. Y la palabra de hoy está en Lucas 1, 69. Estaba Zacarías, el papá de Juan, había recibido el habla, había estado ya con su hijo, y él dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y yo decía, qué bárbaro, ¿no? Tantos poderosos para llevar el mundo a un lado, pero yo tengo una persona que es mucho más poderosa que todas esas juntas. ¿Y por qué este tema? Porque, como hablaba David, cuando vamos a predicar a las personas, si bien llevamos el pecado, le mostramos lo que... También tenemos que presentarle a alguien. ¿Y ese alguien quién es? A Jesús, un poderoso Salvador, decía Zacarías. Y Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo. Y ese momento profetizó. Jesús todavía no había nacido. Dijo, nos ha levantado. ¿No? Lo daba por hecho. Y si nos levantó, es que lo puso por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Nos levantó, lo puso en alto, lo puso por sobre todos nosotros. ¿Qué nos levantó? Un poderoso. Una persona poderosa. ¿No? Y yo leí esto y buscaba, un poderoso es alguien fuerte y rico. Y veíamos estos tipos son ricos. No sé si fuertes, pero que son ricos, son ricos. Y hacen de su fortuna su fortaleza, ¿verdad? Pero dice que un poderoso es capaz de mandar, de dominar y de influir sobre otros, ¿no? Es alguien que tiene autoridad. Yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque esto es un poderoso. Yo decía, gloria a Dios por el poderoso que yo tengo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? ¿Es poderoso el Señor? ¿El Señor tiene autoridad para mandar? Escuche lo que dice Marcos 4, 39 al 41. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Tenía poder el Señor para mandar? Al viento le mandaba, a la tempestad, a las tormentas. El Señor hablaba y las cosas pasaban. Tenía poder para mandar. Gloria a Dios por esto, porque el Señor tiene poder aún en nuestras tormentas para mandar que se acabe la tormenta en ese momento. Dice que se hizo grande bonanza. Este es nuestro Señor poderoso, poderoso para mandar, poderoso para dominar. Vemos en Marcos 5 la historia del Gadareno, ¿no? Dice, porque muchas veces, dice la palabra, Marcos 5:4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y en el Marcos 5:15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Gloria al Señor. Los demonios, el Señor los domina. No hay nada que el Señor no pueda dominar. El Señor tiene autoridad para mandar. El Señor tiene autoridad para dominar aún los demonios. Amén. El Señor tiene autoridad para influir sobre los demás. Vemos Hechos 4:13 y dice así, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. No sé cuál es la dificultad que puede tener alguno de nosotros para leer la palabra, para estudiar la palabra. Lo que sí sé, que la palabra dice que Jesús influenció a Pedro, influenció a Juan, que eran del vulgo y no tenían letra. Y sin embargo hablaban con denuedo la palabra de Dios. No tenemos excusa en esto, ¿no?
Si el Señor es mi Señor, yo dentro de mí tengo a alguien que es poderoso para mandar aún en las tempestades, para dominar aún el demonio más grande que tenga yo adentro, y también para influir sobre mi vida y sobre la vida de los demás. Este es nuestro Señor poderoso, ese que levantó Jesús. Nos levantó un poderoso Salvador, un poderoso Salvador. Y ese Salvador es de una palabra griega que es soter, que tiene también 3 acepciones, que es alguien que salva, alguien que libera y alguien que preserva. Qué tremendo, decía, qué bárbaro esto, ¿no? Si entendemos esto. El Señor nos levantó, nos puso por sobre todas las cosas un poderoso. Alguien que es capaz de mandar, de dominar y de influir. Y que encima es Salvador. Encima es Salvador. Pero, y hablando así, ¿y de qué nos salva Cristo? ¿De qué nos salva Jesús? ¿No? Y sí, si vemos que es alguien que salva, es alguien que libera y alguien que preserva, podemos decir que el Señor Jesucristo me salva de la condenación eterna. Hay una condenación para todo aquel que no cree. Que ningún poderoso del mundo, por más plan económico y por más cosas que tenga y por más dinero que tenga, puede pagar su salvación. Ni la mía, ni la suya. Pero Dios ha levantado un poderoso Salvador, que en Juan 3, 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en presente, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree hoy, mañana también presente, pasado también presente, el que cree. No es el que creerá, ni es el que creyó, es el que cree todos los días de su vida que Jesús tiene el poder para salvarlo, ¿no? La salvación, una vez que la obtuvimos, no la perdemos más, pero todos los días tenemos que vivir así, el que cree en el Señor Jesucristo. No es condenado. Y gloria a Dios por esto. Nadie puede darme suficiente dinero y poder para salvar mi vida. Pero el Señor Jesucristo lo hizo muriendo en la cruz del Calvario. Nos puede salvar de una salvación, nos puede salvar de una condenación eterna el Señor. Y así es, y así lo hace. Pero también nos puede salvar del engaño. Miren lo que dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. De esto también nos va a salvar el Señor. Del engaño, de aquellos impíos que ya han sido levantados para estas cosas, para engañarnos, para hacernos vivir una vida totalmente diferente a la que Dios quiere, a la que el Señor quiere y por la que el Señor murió para nuestras vidas. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque es alguien que salva de estas cosas, de una condenación eterna y también del engaño. Dijimos que también un Salvador es alguien que libera. Mire, no hay plata ni oro en el mundo que lo pueda hacer libre de la esclavitud del pecado. No hay plata ni oro del mundo. No hay nada que pueda hacerlo libre de la esclavitud del pecado. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente... ¿Qué te ata? ¿Qué te tiene atado hoy? ¿Qué sentís que te ha atado? El otro día hacíamos con los nenes acá, ¿no? Y le decía una mentirita, lo agarré con un cable que tenía por ahí. Una mentirita, un berrinche a la mamá, no me gusta el arroz, a la maestra y le digo, ahora móvete. Y ahí se quedó. Digo, ahora querés salir. Y quería salir, lo tiraba un poquito y se quedaba duro. No puedo, profe, me dice. Ajá, bueno, así es el pecado.
Nada te puede librar de ahí, si no es el Señor Jesucristo. El único que puede librarnos de la esclavitud del pecado, ¿quién es? El Señor Jesucristo. No hay otro, no hay otro. No hay poderoso del mundo que nos pueda hacer libres de la esclavitud del pecado. El Señor Jesucristo puede hacernos libres de los azotes de la vida. En Marcos 5:34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y en otra parte dice, en otra versión, sé libre de tu azote. Hay enfermedades que no las podemos sacar. Hay enfermedades que no las podemos sacar de nuestra vida. Están, y parece que nunca se van. Pero el Señor Jesucristo es poderoso para sacarte aún de esa enfermedad. El Señor Jesucristo es poderoso aún para hacerte libre de tu azote, de esto que te viene pegando desde hace mucho tiempo. El Señor Jesucristo tiene toda la autoridad y todo el poder para hacerlo, porque Él ha sido elegido para esto. Voy a contar un testimonio. Oramos por una chica amiga mía que tenía cáncer a los huesos y la tuvieron que operar hace unos 10 días. Y le extirparon lo que tenía en el hueso, le cortaron 20 centímetros de hueso, una cosa así. Y ayer fue a hacerse los estudios de nuevo, no tiene nada. Y estuvimos orando acá por esta chica. Y no tiene nada, nada. Me mandó un mensaje el marido, me dice: Dante, mira, pasó esto. Le digo: gloria a Dios. Cuando dice la palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que entra hasta los tuétanos, ¿sabe que en el tuétano se producen las células cancerígenas? Cuando la palabra del Señor corta los tuétanos, puede sacar aún el cáncer. ¿Lo cree? Amén. Es así. Es así. Yo lo creo. Yo lo creo. Dice que el Señor Jesucristo es suficientemente poderoso para librarnos de las adicciones. Y yo no soy adicto, pero si vas a un asado y no hay vino, y no vas al asado porque no hay vino, no sé. Si vas a un asado y no podés ir sin el fernet, no sé, ¿no? Hay cosas que parecen que no, pero nos siguen atando. Si me paso más horas viendo Netflix que orando o buscando la palabra del Señor, no sé. Pero muchas veces nos pasa que sin querer no nos damos cuenta. Y cuando te diste cuenta pasaron 6 capítulos de Netflix, 40 minutos cada uno, multiplícalo por 6 y te vas a dar cuenta cuánto tiempo te tuvo atado ahí. Pero el Señor Jesucristo aún puede hacernos libres de esas cosas. Amén. A veces, ¿no?, tenemos pecados ocultos. A veces no queremos confesar las cosas. Y esas cosas terminan haciendo en nuestra vida, ¿no?, una adicción. No quiero que, porque justamente adicción significa de esto no se habla, ¿no? De no y adicción. De decir, de esto no se habla. Che, no me hable de eso, porque sabes que ese es tu problema. Así que el Señor Jesucristo también puede hacernos libres de las adicciones. Amén. Así que tenemos un Señor que nos salva de una condenación, nos salva del engaño, nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de los azotes de la vida, nos libera de las adicciones y, como decíamos, también es alguien que preserva, es alguien que guarda. El Señor Jesucristo dice que es alguien que preserva. ¿Qué preserva? ¿No? ¿Y qué significa preservar? Preservar significa proteger o resguardar a algo o a alguien en su estado de un daño o peligro. Y yo decía, ¿qué es eso? Ese algo que el Señor puede resguardar, que el Señor puede preservar. Mire lo que dice Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios.
la iglesia es preservada por el Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo hace eso el Señor? ¿Sabe cómo preserva la iglesia el Señor? Preservando también a sus hijos. Mire lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Subraye en Cristo Jesús. Él va a resguardar nuestro corazón y nuestro entendimiento, ¿sí? Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo resguarda a cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:3-5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Lo cree? El Señor nos resguarda. El Señor resguarda nuestra vida. El Señor resguarda a través de nuestra fe nuestra salvación para el tiempo postrero. ¿La va a ver usted? Sí, diga sí. Amén. Yo también lo voy a ver. ¿Somos salvos o no? ¿Hemos conocido al Señor Jesucristo o no? Bueno, su salvación la va a ver. Dice que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Y dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor va a guardar nuestra vida. El Señor nos va a guardar. Si estamos, ¿en dónde? ¿En dónde? Si estamos en Cristo, todo lo bueno nos pasa todo lo bueno nos pasa en Cristo. Y Dios tiene reservado para nosotros cosas hermosas y cosas maravillosas que ni aún podemos llegar a entender. ¿Y por qué hará Dios todas estas cosas? Yo decía, ¿por qué Dios mandó un poderoso Salvador? Realmente porque como personas, como humanos lo necesitamos. Necesitamos ser salvos. Necesitamos un Salvador. Dios lo supo y por eso envió a su Hijo amado. ¿Y para qué? ¿Para qué necesito ser salvo? Mire lo que dice el versículo 75 de Lucas 1. Dice que nos libraría de nuestros enemigos, dice, ¿no? Zacarías. En aquella época eran sus enemigos terrenales, eran los pueblos vecinos. Espiritualmente, ¿quiénes son nuestros enemigos? La carne, el mundo y el diablo, ¿no? Que el Señor nos libraría de nuestros enemigos. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para servirle a Dios. En santidad, en justicia, delante de Él, todos los días de nuestras vidas. Para eso somos salvos. Para servirle a Dios todos los días de nuestra vida, en santidad, en justicia y delante de Él. Qué hermoso esto que Dios ha puesto en nuestra vida. Qué hermoso que Dios ha levantado un poderoso Salvador para nuestras vidas. Ahora, ¿quedará ahí la cosa? ¿Será solo para nosotros? ¿O como iglesia tenemos la misión de ir a alcanzar familias para Dios? Es esa nuestra misión, ¿verdad? ¿Y sabe lo que dice, para ir terminando, 2 de Corintios 4? Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente algunos versículos. 2 de Corintios 4, del 7 al 9. Dice así: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Somos salvos? ¿Tenemos a Jesús en nuestro corazón? Mire lo que dice. Ahora
tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. El versículo 13 dice: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. ¿Creyó en el Señor Jesucristo? Hable del Señor Jesucristo. Háblele a otro del Señor. ¿Vamos a alcanzar esas familias para Dios? Amén. Dios ha puesto ese tesoro en vasos de barro, dice la palabra en la Reina Valera 1960. Porque somos frágiles, porque nos podemos romper. Pero así como yo creí, hablo. Porque es salvación para los demás también. Mire lo que dice el 14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con usted. Gloria a Dios, hermano. Así como me salvó a mí, puede salvar a otros para presentarnos a todos juntos delante de Dios. Y esa es la misión que tenemos. Y el versículo 18 dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las cosas que vemos son pasajeras, pero las cosas que no vemos son eternas. Tenemos que seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que seguir presentando a este poderoso Salvador, capaz de mandar, de dominar, de influenciar, capaz de salvar de la condenación, capaz de librar de los pecados, de las adicciones, capaz de preservar mi vida y la iglesia a ese día tan glorioso que nos juntemos con Dios y con el Señor Jesucristo en el cielo. Hoy tenemos este tesoro en vasos de barro, pero no es solo para nosotros. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. ¿Creyó? Sigue predicando el Evangelio. Para que muchas personas más, dice la palabra, accedan a la gracia. Y todos juntos demos gracias al único que debe llevarse la gloria, al Señor Jesucristo.